justo al centro vamos a hacer nuestro circulito, dejando espacio suficiente para los cuernos. ¿Qué tanto espacio suficiente? Observa. Si todo el ancho de nuestra hoja lo dividimos en tres partes, 1, 2, 3, el segundo tercio en tres partes iguales, el segundo tercio o el espacio del centro es donde va a ser el tamaño de nuestro circulito, ¿sí? Es decir, este circulito, el ancho de ese círculo, tiene que caber también a la izquierda y a la derecha. Ese es el tamaño correcto. Entonces, circulito principal, por favor. Justo al centro, tanto de arriba, de abajo, de la izquierda a la derecha. Mitad del rostro, justo al centro también. Bajamos la línea. Y en la parte inferior de mi círculo, vamos a construir, por favor, con un pequeño recuadro, un trapecio. Esto para formar sencillamente el hocico. Debajo del circulito, justo debajo del circulito, pegado, pero no cruzado encima de. Aquí hacemos este pequeño trapecio. ¿De acuerdo? Este pequeño trapecio. La hoja es horizontal, Greta, acostada la hoja. Sí, la posición de la hoja tiene que ser horizontal. Si observan los cuernos, pues se van mucho hacia los lados y suben también. Toda esta partecita nos va a quedar para los cuernitos, ¿sí? En esta parte. Entonces, por eso lo colocamos al centro para darle espacio al hocico en la parte de abajo y a los cuernitos hacia arriba. Muy bien. Ahora, línea de los ojos justo a la mitad del círculo. Línea de los ojos horizontal. Justo a la mitad del círculo. Sí, es clarito, Alex. Es un trazo clarito, muchachos. Recuerden que esa es la parte del boceto. Un trazo clarito. De todas maneras, aunque hagas un trazo clarito con el carboncillo, de todas maneras no va a ser tan clarito. Ya te diste cuenta que el carboncillo es muy oscuro. Entonces, lo más clarito posible. Lo más clarito posible. Muy bien. Ahora, en la línea de los ojos, a los laterales, vamos a dibujar, por favor, los ojitos. Me voy a acercar a esta parte y vamos a dibujar sobre la línea, pero en el lateral, ya en las orillitas. En las orillitas, vamos a dibujar, por favor, los ojitos. En un bocetito, no vamos a rellenar nada. No vamos a rellenar nada, absolutamente. La primera capa va a ser únicamente un trazo claro y únicamente para la primera parte de difuminado. Muy bien, Dana. Vamos a dibujar el ojito derecho. Colocamos el ojito derecho. A los laterales, ¿no? A los laterales. Después de esto, vamos a intentar unir, por favor, el lateral de la cabeza hacia la parte del hocico, aquí a la mitad del trapecio. Formamos aquí la quijadita, a la mitad del trapecio. Y le damos la formita a las fosas nasales. Dentro del trapecio, la formita de la fosa, ¿qué forma tiene, muchachos? ¿A qué se le parece? Un trazo clarito. En sketch, así es. En sketch. Únicamente las siluetas, por favor. Solamente las siluetas. No rellene nada. No hay que sombrear nada. Como una gotita, muy bien. Y aquí redondeamos un poquito la formita del hocico. Primero son formas lineales y después ya le damos formita con curvas y vamos dándole forma más exacta. Muy apenas se alcanza a ver el labio inferior o la barbilla de este búfalo. Aquí abajito, la barbilla. ¿De acuerdo? Únicamente el delineado. Pero clarito, ¿no? Un trazo clarito.
No le presiones tanto. Solamente el puro bocetito. Muy bien. Ahora, en la parte de las orejas, antes de los cuernos, tenemos que definir las orejas, porque las orejas se me hacen mucho más sencillas porque están a la altura de los ojos. Únicamente a la altura de los ojos, más cargadito hacia abajo, dibujamos la formita de la oreja. No debe de llegar hasta la orilla. Hasta la orilla llegan los cuernos. Aquí la formita de la oreja, como una hojita de un árbol. Como una hojita de un árbol. Le damos la formita exacta. Y del lado derecho de igual manera. Ay, perdón, aquí me faltó nada más un pequeño, como un cuellito aquí de la oreja. Del lado derecho, de igual manera. A la altura de los ojos, hacia la derecha abajo, le damos la formita. En un sketch. En un sketch. Muy bien. Si quieres poner un par de lineecitas aquí para la textura de las arruguitas, adelante. Pero no rellenamos nada, solamente texturizamos un poquito. Alrededor de los ojos también me faltó un poquito también. Alrededor de los ojitos hay unas ligeras marquitas. No lo remarques fuerte, no lo remarques fuerte. Porque si lo remarcas fuerte ya te estás yendo al segundo paso y el primero es únicamente un trazo clarito. Un trazo clarito aquí alrededor de los ojitos. Esto va a ser únicamente, repito, para darle la primera capa de difuminado. La primera capita. Muy bien. Ahora vámonos con los cuernos. Justamente simétrico. El cuerno izquierdo, mismo tamaño que el derecho, misma posición, misma forma. ¿De acuerdo? Encima del círculo principal de la cabeza vamos a formar, rebasando el círculo, encima de la línea, rebasando el circulito, la formita del cuerno. Puedes hacer primero, te recomiendo que hagas primero la parte externa, la que toca la orillita, esta partecita, la parte externa, para que tú decidas si toca o no la orillita. Le puedes poner los cuernitos ajustándolos en el espacio que te queda. No tiene que ser medido 100%, ¿no? Nada más aquí llegando, antes de llegar a los bordes. Antes de llegar a los bordes de nuestra María Luisa, no de la hoja, porque acuérdate que hicimos un marco para proteger y tener un margen de error. ¿De acuerdo? Cuernito izquierdo. Y tratemos de hacer la forma muy parecida con el cuernito derecho. Misma posición, misma distancia. Colocamos toda la silueta. Y aquí está, únicamente la siluetita. ¿De acuerdo? Ahora, aquí voy a agregar un par de lineecitas, solamente pocas líneas. No es totalmente relleno, unas cuantas lineecitas en el mismo sentido dentro del cuernito. Unas cuantas lineecitas, ¿sí? ¿Ya las vieron? Unas cuantas lineecitas. Una, dos, yo le puse tres dentro del cuernito, unas tres lineecitas. Muy bien, y es todo. ¿Dudas hasta este punto? Una de las excepciones, como les comentaba hace un momento, es que en esa técnica sí vamos a ir difuminando durante el proceso. Algo muy parecido, ¿se acuerdan cuando utilizamos acuarela? Y sencillamente agarramos tinta, ponemos y trabajamos con agua y empezamos a difuminar. ¿Sí se acuerdan? Durante el proceso se utiliza el difuminado en acuarela. Esto va a ser algo muy similar, pero no va a ser exacto. Lo que vamos a utilizar aquí va a ser muy poquita agua. Quiero que se graben muy bien eso, porque hay algunos que le ponen demasiada agua. Y esto quiero que se lo graben muy bien. Si le ponen mucha agua, no va a funcionar igual, porque el secado tiene que ser rápido, tiene que ser muy poquita agua. ¿De acuerdo? En todo el proceso, muy poquita agua.
Tráiganse su botecito, por favor, o su vasito con agua. Aquí ya tengo mi vasito. Y vamos a comenzar, por favor, aquí. Voy a comenzar con el difuminado desde los ojos, la frente, el hocico, las orejas y los cuernos, así como dibujamos nuestro boceto. Tráiganse su pincelito. Levante la mano los que tienen un pincel de agua, pero que si solamente tienes este pincel de agua, si solo tienes este. Bueno, para los que solo tengan este, tengan ahí una servilletita para que le quiten el exceso de agua, porque a veces se le carga mucha agua. Le aplastas la pancita, sale mucha agua y ese exceso de agua no te va a ayudar mucho. ¿Sí? Tienes que quitarle un poquito, tiene que ir húmedo, no tiene que ir mojado. ¿De acuerdo? Tantita agua es lo que vamos a utilizar. Miren, para los que tengan ese pincelito de agua, observa lo siguiente. El equivalente de la carga de agua que va a tener nuestro pincel es este, mira. Es correcto, con un solo pincel. Observa, la carga de agua es el equivalente a ese. Todos los que tengan el otro pincel que se le rellena con agua, es esto, mira. Solamente voy a agarrar con la puntita del pincel. Bien poquita agua. Si creo que es demasiada, aquí mismo lo peino en la tacita o en el vasito. Aquí mismo lo peino. Pero es bien poquita agua, muy poquitita agua. De tal manera que en la mañana me preguntaban, maestro, ¿cómo vamos a hacer un efecto acuarela? ¿Tenemos que pegar la hoja sobre la mesa? No. Vamos a utilizar muy poquita agua. Esa poquita agua no te va a afectar absolutamente nada a tu hoja. Se va a pandear tantito, pero cualquier cosita se seca y se regresa otra vez a su forma original. Bien, pero va a ser muy poquita agua. ¿Ya se fijaron cuánta agarré? Es muy poquita. Y aquí mismo le quito el exceso. Si creo que me pasé, de que uy, me pasé demasiado, no se vaya a acabar el agua. Ahora, fíjate muy bien lo que vamos a hacer. Pongan atención antes de que ustedes lo hagan. El polvito que soltó, no le soples, no lo quites, no lo tires, no hagas nada. El polvito que quedó ahí, poquito polvito, ¿verdad? Quedó bien poquito. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Mira, vamos a hacer este ejemplo. Con un dedito, si toco esta parte del ojo, mira, mancha bien poquito, ¿ya viste? Háganlo, por favor, nada más tóquenlo y mancha bien poquito, ¿correcto? Muy poquitito, muy poquitito. Esta pequeña manchita. Ese polvito que tiene ahí lo vamos a usar. ¿Cómo? De la siguiente manera, observa, con la poquita agua que tiene nuestro pincel, vamos a comenzar con el difuminado. Y este primer difuminado va a jalar el poquito polvito que soltó para generar un poquito de textura. Vamos, si te fijas, el búfalo no es blanco, no tiene partes blancas, tiene partes grises muy claritas. En ninguna parte tiene un espacio blanco. Todos son grises claritos. Y esto que estamos haciendo es precisamente la parte de difuminado, pero con un poquito de agua en nuestro pincel. Vamos a sombrear toda esta partecita. Si se seca el pincel, aprovecha esa parte. Así es, ya lo comenzamos. Si se seca un poquito el pincel, aprovecha cuando genera una texturita. No sé si logran verla aquí en mi papel. Espero que sí, pero suelta una texturita cuando ya se le está acabando el agua al pincel. Suelta una texturita muy padre que te genera la poquita agua en el pincel y la textura del papel. Esta poquita textura nos va a ayudar muchísimo para generar una base. Suelta polvito, Gustavo, tu lapicito. Sí, suelta polvito. El carboncillo suelta polvito. Difuminamos, o más bien es como si estuviéramos pintando. Es como si estuviéramos pintando, pero arrastrando solo el polvito. ¿De acuerdo? Sí se observa la textura, ¿verdad? Que se queda cuando no tiene mucha agua el pincel y luego como que se queda así el porito, ¿no? Un poquito el porito marcadillo.
Sí se ve, ¿verdad? Agarro nuevamente un poquitito de agua, cualquier cosita de agua. Cualquier cosita de agua. Gustavo, pero el pincel, o sea, perdón, el carboncillo sí suelta polvito o no suelta nada de polvito. Vamos rellenando toda la carita. Al momento de hacer nuestro difuminado, muchachos, se van a dar cuenta que se va a desintegrar un poquito nuestro dibujo. Se va a desintegrar un poquito. No es únicamente no es únicamente para el boceto, es también para poder darle una base. Intenta presionarle a lo mejor un poquitito más, Gustavo, o no sé si tengas la camarita que me puedas mostrar el lapicillo para verlo, por favor, en la camarita, Gustavo, no sé si la tengas activada. Rellenamos con el poquito polvito, con el poquito polvito. A ver, muéstramelo. Vamos rellenando, vamos cubriendo. Ah, caray, pues sí parece de carbón. Intenta presionar un poquitito más. Pero sí, a ver, acércalo al toro. Allá eso que ya difuminaste. Sí, sí está difuminando. Presiónale un poquitito más. O bueno, la primera capa sí déjala. La primera capa sí déjala muy clarita. Tiene que ser muy clarita. Si no, si creen que no está soltando nada de pintura, pero están seguros que es un carbón, presionen un poquitito más. Tal vez delineen y remarquen tantitito más, pero tiene que quedar muy clarito. Sí se ve, ¿verdad? La claridad. Si lo pongo así de lejos, observan, es un trazo bastante clarito. Sí, bastante clarito. Rellenamos prácticamente todo el área. Rellenamos prácticamente todo el área. Tendría que ser si no tienen si no consiguieron el carboncillo, pueden utilizar un lápiz muy oscuro, uno de grafito muy oscuro, pero no sé si también lo tengan. O un gis negro. Ya de entrada, su última opción puede ser un gis negro y hacer exactamente lo mismo. Levante la mano a quien sí le está soltando un poquito de polvito para difuminar. Es bien poquito polvito el que suelta, ¿verdad? Como decimos, un trazo muy clarito, vamos esa es una primera capa. La segunda capa es delinear y la tercera capa es rellenar, ya bien intenso, ¿sí? Esa es una capa súper transparente, súper clarita. Muy bien. Rellenamos, pero por favor sigue utilizando muy poquita agua. Solamente la punta del pincel toca el agua, se humedece un poquito y ese poquito es el que nos va a ayudar. Es bien poquita agua, ¿eh? Es como si estuviéramos difuminando en seco, y bien poquita agua, o sea, porque en seco también se difumina bien padre, pero como lo estamos humedeciendo tantito el pincel, le ayuda un poco a generar precisamente este efecto acuarela. Un pastel en color negro es correcto, una tiza en color negro, un gis en color negro, también pueden utilizar en caso de que no hayan conseguido el carboncillo. Muy bien, aquí está el cuernito del lado izquierdo. Ay, perdón, la laca es cierto. Ahorita les explico cómo vamos a utilizar la laca. La laca es al final. Como estamos utilizando carboncillo, el carboncillo al final va a soltar un poquito de polvito. Y ese poquito polvito que suelte, vamos a tener que usarlo, perdón, vamos a tener que sellarlo con la laca. Tenemos que sellar. La laca es un spray para poder sellar los dibujos que sueltan polvito como este.
¿De acuerdo, muchachos? Aquí está la primera capita. Elvis, cuando llegues hasta este punto, por favor, para todos los nuevos, bienvenidos y bienvenidas. Ahí me pueden escribir en el chat la palabra Elvis cuando terminen hasta este punto o la palabra Jackson para saber si aún no terminan. No tenemos que limpiar el pincel en ningún momento, nada más quitarle el exceso de agua en la servilleta, porque de todas maneras vamos a ir aumentando el grado de obscuridad poco a poco. Esta primera capa es de la más importante, ¿eh? De las más importantes. Si no ponemos esta primera capa, no, vamos a dejarlo muy blanco o vacío. Tienen que hacer un trazo muy clarito. Dudas hasta este punto. Si te fijas, nos quedó bien enmarcadito en la María Luisa, justo al centro, para el hocico, los cuernitos y demás. Todo quedó bien, bien llenito el espacio. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Gracias, Michelle. ¿Quién más terminó hasta este punto? Perfecto, gracias. Muy bien, no se preocupen, aquí los espero un momentito. Mientras esperamos a que los demás terminen, por favor, vamos a nada más esperar a que se seque un poquito. Si esperamos a que se seque, la segunda, la tercera capa va a funcionar bien. Aunque le pusimos muy poquita agua, de todas maneras hay que darle un poquito de espacio de secado. ¿De acuerdo? Sóplale ahí, para que se seque tantito. Espántale las moscas al búfalo. O sea, si han visto, ¿no? Que se le paran muchas moscas en los documentales de una mosquilla y luego se la come, ¿no? Saca la lengüilla y se come la mosquilla. Espántale las moscas. ¿Por qué se le pararán mucho las moscas al búfalo? Muy bien. Si se dan cuenta, porque apestan, dice. Bien, si nos damos cuenta, la hoja no se va a pandear, no se va a hacer como chicharrón. Si observan mi hoja, aquí de perfil, observen que no se ha inflado. Sí, sí se ve, ¿verdad? No se ha inflado el papel. Espero que el tuyo tampoco. Tiene que mantenerse así bien delgadito, parejito. Entre más parejito, mejor. Si empieza a inflarse, es porque le estás poniendo mucha agua o tu papel está muy delgadito, pero esperemos que no. No te preocupes, de todas maneras se seca y se va a regresar a su estado original, así planito, lo más planito posible. Muy bien, ahora vámonos con la segunda capa. Tomamos nuevamente nuestro carboncillo y me voy a acercar aquí a los ojos, al detalle de los ojos en la fotografía del lado derecho, para poder darle el detalle desde los ojos, las arruguitas, la fosa. Aquí hay dos tipos de efecto. Hay efecto de pelaje. Aquí todo alrededor de la carita hay efecto de pelo. Un poquito la textura de piel en la nariz. Aquí un poquito al centro. Y una textura rígida, rugosa, en el cuernito. Bien. Ahora vamos a delinear, por favor. Híjole, Ana, no sé, a ver, muéstrame tu lápiz, no sé si tengas a la mano tu lapicito que me pueda mostrar en la cámara, a ver si se logra ver. Ya vi cuál es el de el que le quitas el rollito, ¿verdad? Ese es si no me equivoco, el que le quitas el rollito es para textiles. Ese no es un carboncillo. Ese es el que utilizan las de corte y confección para rayar la tela, para hacer los cortes en las telas, para hacer vestidos, ropa en general. Y ese no suelta tanto polvito. Tienen la tela y luego rayan con ese, hacen marquitas y luego cortan con las tijeras. Y van marcando y con ese hacen los marcaditos. Me imagino que lo compraste en una papelería normalita, ¿verdad? Una papelería normalita, creo. Y ahí te ofrecieron ese como la alternativa para el carboncillo. ¿Tienes un lápiz muy oscuro, Ana?
Tienes en algún momento hemos usado un lápiz oscuro, ¿no? No sé si lo tengas. ¿Lo tienes? Y si lo tienes, ¿qué número tienes? A ver, pero dime qué número es. Estamos esperando a que se seque. Un 9B. Uy, mejor usa ese. Mejor usa ese. Sí, ese te va a servir mejor. Va a soltar más polvito. Muy bien. Sí, es que a lo mejor no es el mismo, Ricardo. Hay diferentes, pero ese es uno muy parecido a ese, pero sí batalla un poquito para difuminar. Muy bien, ahora vámonos a la parte de los ojos. Vámonos a la parte de los ojos. Aquí, por favor, en la segunda parte es delinear y el tercero va a ser rellenar y sombrear. Pero o bueno, no, el sombreado siempre van todas. Aquí ya pusimos una primera capa de sombra clara. El segundo es el delineado y después difuminamos. Y el tercero va a ser el relleno y también difuminamos. Bien, vámonos con los ojitos. Asegúrate nada más de trabajar muy limpio, por favor, sobre tu dibujo. Trata de no mancharte la mano y no apoyar encima todo el brazo, ¿no? Luego vas a manchar tu dibujo. Con mucho cuidado. Si te manchas, de hecho les había pedido una toallita húmeda también. Si te manchas, límpiate, por favor, con la toallita húmeda. Sí se las pedí, ¿verdad? Ni pasé la lista bien, ¿por qué no me dicen, chavos? Toallitas húmedas, papel para acuarela y la laca. Bueno, la laca ya ahorita la explicamos. Pero la toallita húmeda para si te manchas, límpiate de inmediato. Muy bien, delineamos. Delineamos los ojitos. En este ya la presión de la mano sobre el papel va a ser normalita. Una presión normal. Delineamos con el carboncillo. No rellenamos nada, por favor. Todavía no rellenamos nada. Únicamente el delineado. Alrededor del ojito vamos generando las arruguitas. Con este nos vamos a divertir bien padre. Las lineecitas de las arruguitas de repente tocan y no tocan. Haces el trazo ligeramente incompleto, como tembloroso, incluso también como piel de elefante, ándale más o menos, como piel de elefante. ¿De acuerdo? Vamos haciendo las linecitas, observa la fotografía, observa la referencia y vamos delineando lo más parecido posible, no es hacerlo exacto, lo más parecido posible. Muy bien. Debajo del ojito no rellenamos nada. Únicamente delineamos y dibujamos todas las arruguitas. Una ojerita, ¿verdad? Aquí. En la ojerita más marcada, aquí le podemos dar dos líneas o una línea doble, vaya. Aquí, una linecita doble. Muy bien. Y poco a poco vamos bajando hacia el hocico, hacia la nariz, más bien. Poco a poco vamos bajando toda la textura. Y luego nos unimos con la arruguita que está encima de la nariz, esta de aquí. Y unas cuantas. En esta partecita, muchachos, como hay un poco más de sombra del lado izquierdo encima de la nariz, aquí en esta zona, vamos a colocar, por favor, alguna texturita de pelo, pero sin rellenar. Únicamente es hacer como pelitos. Pelitos, pelitos, pelitos. Aquí del lado derecho, muy poquito, ya es menos. O es porque le da mayor cantidad de luz o simplemente aquí tiene el pelito más claro. Bien, ojito derecho. Peso natural de la mano. ¿Sí? Se me olvidó decirles, aquí sí lo hice, en el otro no. El párpado superior también lleva línea doble. El párpado superior en ambos ojos lleva línea doble. Es decir, un poquito más gruesa. La parte superior, el párpado superior. Todo lo demás es
muy ligerito. No rellenen, únicamente la sombrilla. Perdón, únicamente el delineado de las arruguitas. Todas las arruguitas hacia abajo. Aquí hay también una línea doble, una ojerita. Remarcamos un poquito más ancho el trazo. Encima del ojito. Línea temblorosita, imperfecta. Toca y no toca el carboncillo a veces. Pero ya se dieron cuenta que en este, como ya estamos utilizando el peso normal de la mano, se diferencia muy bien, se diferencia de nuestra primera base ya difuminada. Aquí unimos también con un poquito de textura de pelo aquí al frente, el centro de la carita. Aquí colocamos un poquito de textura de pelo, suavecita, incluso aquí te puede regresar también a un trazo clarito y vamos sombreando. Sombreamos. Bueno, más bien texturizamos con pelito texturizamos. Como parte del delineado. Aquí en esa zona, si te fijas, queda más vacío. En el lado derecho de la nariz, queda un poquito más vacío. No le pongas tanta textura ahí de pelito, por favor. Aquí debajo, en la mejilla del lado derecho, textura de pelito. Delineamos el contornito del rostro. Aquí el contornito del rostro del lado derecho. Puede ser hasta la cejita, pues ya la tenemos lista. También debajo del cuernito aquí hay una línea un poco más ancha, un poco más gruesa. La base de los cuernitos al centro. El cuernito del lado derecho por debajo, línea doble. Y texturita, aquí me falta rellenar con un poquito de textura. Puede ser pelito cortito o simplemente manchitas. La parte de la nariz también delineamos fosas. Primero delineamos, muchachos. No se vayan a emocionar porque no hay que rellenar. Si comenzamos con el relleno, cuando pongamos un poquito de agua, si tiene mucho polvito de relleno ahí, va a manchar demasiado. Y no queremos que manche demasiado, queremos que vaya de menos a más, porque si le rellenamos y luego con un poquito de agua manchamos, difícilmente se va a poder aclarar. Entonces, por favor, únicamente el delineado alrededor de la nariz. Y hay algunas texturitas como granitos, como gotitas de agua. En al centro de la nariz también lo colocamos, también lo dibujamos, delineando como letra C, C de casa, o algunos circulitos en su mayoría sin cerrar, casi letras O. Unos cuantos, no tiene que ser demasiado, pero tampoco muy poquitos. Rellenar un poquito o cubrir lo más que se pueda ese espacio. En la barbilla nuevamente también delineamos. No rellenamos nada todavía, por favor. No rellenamos nada. Es correcto, Luna, el que más te guste. El uso correcto de esto es únicamente que suelte polvito y que al momento de utilizar agua se agarre ese polvito para poder difuminar muy bien. Y seguir las capas. La capa número 1 pues es muy clarita, con poquito polvo, poquita agua. Todo va a ser con poquita agua, pero es un poquito más clarito. La segunda capa es el delineado. Vamos a texturizar ahora las orejas.
Aquí se alcanzan a ver muy oscuras, sí, pero el de relleno recuerden que va al final. Voy a texturizar con arruguitas también desde el inicio, aquí pegadito a los ojos. Pegadito a los ojos, texturizamos las arruguitas. Delineamos el contorno. Quebradita la línea, ligeramente como que se corta, como que hace algunas pliegues, algunos doblecitos. En la parte interna también rellenamos, bueno, más bien delineamos aquí hacemos una línea doble y generamos un par de texturas, como pelito, como arruguitas en esta zona. Nada de relleno. Oreja del lado derecho. Arruguitas. Hay que dedicarle buena cantidad de tiempo en esos detalles, ¿eh? Dedicarle muy buena cantidad de tiempo para los detalles. Al momento de difuminar va a ser también un trabajo un tanto minucioso. Aquí la orejita tiene una forma diferente, es como un petalito. Aquí me faltó precisamente dibujar esta parte. Es como un petalito, esa es la parte externa. La punta de la oreja y la base de la oreja. El relleno lo texturizamos primero con pelito. Primero con pelito. Ah, sí es cierto, me faltaron los puntitos aquí. En la parte superior de la nariz hay unos puntitos. En lugar de hacer circulitos, vamos a colocar una serie de puntitos en esta parte. Puntitos, puntitos alrededor, todo alrededor. Eso también le va a ayudar a generar textura. En la barbilla también para que no se vea, al momento de rellenar, que no se vea totalmente plano. Dudas hasta este punto. Se logra ver la diferencia entre los dos, ¿verdad? La primera capita, la segunda el delineado, y se alcanza a ver muy bien. Vamos a delinear también los cuernitos, cuerno del lado izquierdo. Desde la base, sí, los bigotitos son al final con el gis blanco. Sí, los bigotitos, como es su pelito blanco, eso es hasta el final. Encima ya de difuminar todo, para eso también es el gisecito, el lapicito blanco para de definir los cabellitos, los vellitos. Delineamos y texturizamos, pero fíjate muy bien, ese tiene una textura muy padre. Aquí en la parte superior tiene unos ligeros formas de garabatos, unas ligeras formitas de garabatos. Se alcanza a ver un par de pliegues en el mismo cuerno. Si acuestas un poquito el carboncillo, te va a ayudar a generar un poco de textura. Y una vez aquí ya después del cráneo, empiezan un par de rayitas. O bueno, ya no son un par de rayitas, ya son con la parte más delgadita de tu carboncillo. Intenta hacer una serie de líneas delgaditas, delgaditas, y las con el mayor detalle posible. Tiene que ser líneas delgaditas, líneas bastante bien formaditas. Tratar de que no se peguen demasiado una con la otra. Que no se peguen demasiado, por favor, una con la otra. Lineecitas delgaditas, con la parte más delgadita de tu lápiz, de tu gis, de tu carboncillo. Hacemos unas lineecitas. Sí, claro, pueden ser claritas, pero lo que más me interesa es que las hagan
de inicio a fin con una sola linecita, pegaditas, pegaditas. ¿De acuerdo? Ahí está. Así es, Marcelo, si le puedes sacar punta. Del lado derecho, de la misma manera, delineamos. Déjenme, me alejo un poquito para que se vea ahí completito. Delineamos todo el cuernito. Y de la misma manera generamos los garabatitos aquí arribita. Un par de plieguecitos aquí mismo en el cuerno. Y las linecitas hasta la punta. Si te tiembla la mano un poquito, eso te va a ayudar. Porque no son líneas totalmente rectas y bien derechitas. No, te puede temblar un poquito la mano, le va a ir bien. Si te tiembla tantito la mano, va a generar una textura más interesante. Y si lo hacemos lineal, va a parecer una caricatura. Y aparte, cuando difuminemos un poquito con el agua, enseguida, también te va a quedar un efecto ligeramente disparejo, manchadito, bastante padre con el efecto acuarela precisamente. Perdón. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Elvis, cuando terminen hasta aquí, muchachos, para delinear. Elvis, cuando lleguen hasta esta parte. Ya está padre, ¿verdad? Como para enmarcarlo, sí se veía muy bonito. Sí, claro, les enseño el de la mañana, pero en un ratito, ¿eh? No se emocione, no se emocione. ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Vámonos con el difuminado. En la parte del difuminado, muchachos, igual, muy poquita agua. Muy poquita agua. Si tienes un pincel de agua, quítale un poquito el exceso en una servilleta. Y vamos a comenzar nuevamente con el ojo del lado izquierdo, pero aquí vas a observar, vamos a observar que como presionamos más normal, como en este la presión fue un poco más normal, vamos a generar una textura sin que se desaparezca en la línea. Lo padre del carboncillo, que cuando difuminamos no se desaparece la línea, se queda ahí marcadita. Agarramos bien poquita agua, le quito el exceso aquí en la misma tacita, le quito el exceso, solamente es la punta húmeda. Y comenzamos con el ojito. Rellenamos un poquito por dentro el ojo, dejando algunos espacios, no sé si alcanzas a ver los brillitos. Se va a sombrear un poco más, pero no se va a poner en negro totalmente, no. Únicamente es para aumentar una segunda capita de relleno. Y lo mismo vamos generando, por favor, en cada linecita, en cada pliegue, generando también un poquito de textura. No es pasar el pincel así todo parejo, no se trata de llegar y hacerlo todo parejito. Observa la cantidad de sombra que te genera ya ese segunda capa y al momento de delinear. En la primera no hicimos nada de pliegues, nada de arruguitas, y en esa segunda, ya cuando colocamos las arruguitas, ya comienza a darle muchísima textura. También el ir manchando poco a poquito con el pincel también te ayuda a generar bastante textura muy bonita, muy interesante. El difuminado es sobre la línea, ¿sí? Sobre la línea.
No hay que expander todo el trazo con agua y con mucha agua y que todo se vea gris parejo. No, no, no. Es solamente sobre la línea. Ahí mismo, encima de la línea, vamos generando unas texturitas alrededor, pero sin que se cubra, que deje espacios vacíos, que se vea la base clarita. Si no dejas que se vea la base clarita, pues de qué te habrá servido haber hecho la base precisamente. Tenemos que hacer que se vea la basecita. Difuminamos del lado izquierdo abajo. Y aquí ya se alcanza a notar, ¿verdad? Un poquito ya diferente la segunda capita. Del lado derecho de igual, pero ya es más poquito. Más poquitito. Alrededor del ojo. Del lado derecho. Aquí es donde se ve un poquito más de brillo. Si lo ven, déjenlo vacío. El brillito en el ojo derecho. En el ojo izquierdo también, pero no es tan brillante. De todas maneras, con el gisecito o con el lapicito blanco, vamos a rescatar esas partes de brillos. Cada plieguecito lo vamos difuminando. No, esa es la segunda capa, Delfina. La primera es el boceto difuminado. La segunda es el delineado, que es este difuminado. Y la tercera capa es el relleno, también difuminado. Es una de las prácticas en donde sí utilizamos el difuminar durante el proceso. A muchos les gusta este proceso porque es bastante realista. Generan texturas muy, muy, muy padres. Y si le enfocas mucho tiempo, si le dedicas mucho tiempo, puedes conseguir unas texturas padrísimas. Por lo tanto, también esto no hay que hacerlo tampoco muy rápido, porque la idea es generar texturas bastante completas, bien elaboradas, y el mismo pincel, tu movimiento maraquero en la mano, le va a ayudar también. Si se dan cuenta que cuando se seca el pincelito genera más texturas, cuando ya se le acabó poquitita, ya nada más le queda cualquier cosita de agua, el pincelito empieza como que a arrastrar y se alcanzan a ver las rayitas del pincel. Esas texturas están bien padres. La nariz. Aquí en la nariz les voy a sugerir que hagan circulitos o espiralitos. Vamos haciendo bolitas, vamos haciendo circulitos. Si logras ver en las bolitas que están aquí más abajito, difuminar hacia afuera de los circulitos sería lo ideal. Difumina afuera de los circulitos. Y con esto vas a poder generar precisamente este relieve como formitas de gotitas alrededor de las bolitas, de los circulitos. El pincelito, no sé si ya se dieron cuenta que el pincelito se mancha. Y con ese manchadito en el pincel puedes ir dibujando también otras partecitas. Entonces aprovecha que se va manchando y esa carguita de carboncillo que tiene, úsalo para poder hacer más texturitas. Dice, ¿qué hicimos en la mañana? En la mañana hicimos un chimpancé. Ahorita se los muestro.
En la fosa, claro que sí. También en la fosa la vamos a rellenar algo muy parecido como los ojos. Alrededor de la fosa precisamente va el difuminadito de esto, pero alrededor hacia arriba. La parte de abajo queda un poquito vacía, lo que va pegadito a la fosa. Rellenamos la fosa derecha, o bueno, no rellenamos, sino jalamos el polvito sencillamente para dar una primera capita de sombra muy intensa. En la tercera etapa es donde ya vamos a aumentar el relleno precisamente. Aquí en la barbilla, claro, de igual manera. Circulitos, circulitos, circulitos de preferencia. Y en las orejitas, de igual manera, vamos a colocar un difuminado bastante simple, siguiendo únicamente las líneas de los pliegues, aumentando esa segunda sombrita. Y si ya se dieron cuenta, las líneas se mantienen. Difumina solamente con la pequeña carga de polvito que tenía, pero las líneas se siguen definiendo, ahí se quedan definidas. Esa es una grande ventaja cuando queremos dejar que nuestro boceto o nuestro delineado no se vayan a eliminar, porque muchas de las veces difuminamos de más y se nos pierde todo nuestro dibujo. Déjenme, les doy suma a esta parte de la orejita porque quiero que vean cuando el agua en el pincel se va acabando, genera unas texturas padrísimas, observa. Ay, perdón, déjame desactivo mi camarita. Aquí en cada pliegue dice, tira pocos. ¿Tienes un gis, Gustavo, o algún otro material para poder sombrear mejor que ese lápiz que estás usando? Si tienes un lápiz oscuro, si tienes un gis negro, cámbialo, usa mejor el gis. Lo mismo con la orejita derecha, sobre los pliegues, muchachos, sobre los pliegues. La textura en acuarela, el efecto acuarela es precisamente eso, el trabajar con agua, pero con bien poquita agua. Muy poquita agua. Aquí arribita también. Ahí ya se alcanza a ver la diferencia mucho mejor. Cuando agreguemos la tercera capa de relleno, ya vamos a darle un volumen bastante padre. Vámonos con los cuernitos, por favor. Aquí en los cuernitos también trata, por favor, de seguir la linecita. Se ve muy padre si le doy aquí un zoom al cuernito. Observa que tiene el de la linecita y luego un difuminado muy sutil a los laditos. Cada grabatito aquí en la manchita principal también lo trabajamos. Todo esto vamos a ir trabajándolo para soltar, utilizar más bien el polvito, pero deja espacios vacíos. Esos espacios vacíos son los brillitos. No se trata de rellenar todo salvajemente, muchachos, no. Y aquí tratar de que en cada plieguecito hacer un difuminado. En cada plieguecito tratar de hacer un difuminado para simular precisamente esta partecita. Aquí lleva más brillo, con el gis vamos a darle al final ya el brillito en esa parte.
muy poquita agua. Levante la mano a los que no se les ha inflado el papel. Perfecto. Si no se ha inflado, si no se ha así hecho chicharrón feo, 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 estás utilizando poquita agua y eso es correcto. Levante la mano a los que se les está inflando así, cuchareando así como chicharrón bien feo. Usen poquita agua, Juan Pablo, porque estás usando mucha agua. Chihuahua, estoy diciendo, hombre. Ya me hicieron enojar, muchachos. Ya enojado. Juan Pablo, por favor, Juan Pablo. Tienes como 2 años aquí en el taller y todavía se te remoja el papel. Ya, tienes un chorro, Juan Pablo, ¿verdad? ¿Cuánto tienes? Tienes ya desde marzo que. No, 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 ¿verdad? No, 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 no demasiado, pero sí ya tienes un montón. Pasó, Juan Pablo. Ya para este punto ya tienes que tener un dominio bastante absoluto. Toda la línea de la base en el cuerno, muchachos. Aquí vamos a arrastrar un poquito de polvo hacia adentro del cuernito. Aquí miren, hacia adentro del cuernito. Jalen el polvito de la orillita y mándelo hacia adentro del cuernito, porque aquí es donde mayor cantidad de sombra debe haber. Aquí, hacia adentro del cuernito, por toda la orillita. En la parte superior del cuernito. Dice, no, no me peiné hoy, me levanté y así me vine a la clase, miren. Lo notaste, América. Ay, disculpen que no, no me peiné. Oye, Dominic, ya no te rapaste tú tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Ya traes casco. Ya traes casco, ya otra vez. Está más padre así. ¿Quién sí se rapó antes de entrar a las clases, muchachos de la escuela? Dominic fue uno. ¿Quién más se rapó? Está bien padre, muchachos. Pero no me dejaron. Oye, pero te veías muy bien. Sí, ¿a poco no estaba bien padre? Te levantabas sin preocupaciones, ni nada más así. El aire te despeinaba así bien, bien padre. ¿A poco cuando hacía calor sentías bien fresco, verdad? Ay, qué padre no tener pelo. Estaba bien padre. Háganlo, muchachos. Se van a ahorrar mucho si se rapan. Oye, sí, ya vi, Alex. Tienes un trapeador ahí en la cabeza. ¿Qué pasó? Ya. Colocamos toda la sombrita. Muy bien. No se va a sombrear demasiado porque es la segunda capita. Todavía no rellenamos. ¿De acuerdo? Vamos a difuminar, por favor, el cuernito del lado derecho. Ese también, de la misma manera. Alrededor de cada grabatito y por debajo del cuernito es donde hay más difuminado. Y en cada linecita trata de difuminar un poquitito más. En la parte de abajo del cuernito es donde hay mayor cantidad de sombra. Debajo del cuernito, hacia adentro difumina. Y después en cada rayita. No, pero sí, muchachos, desde que me rapé, mi vida ha sido más fácil. Me ahorro mucho tiempo. Me ahorro muchísimo tiempo. Una vez una alumna me dijo, Emma pequeña, no sé si andan por aquí, Emma pequeña, que me dice, maestro, ¿usted hasta dónde se lava la cara? ¿Hasta la frente o hasta la nuca? Y le dije, buen punto. Y sí, hasta la nuca, sí, me lavo la cara y hasta arriba, hasta atrás. No sé si está Emma pequeña por aquí, pero
Ella fue la que me dijo una vez. Y sí, sí, está interesante la pregunta porque es cierto. Los pelones o los calvos, ¿hasta dónde se lavan la cara? Yo la verdad sí, hasta la nuca. Lavo la cara y para atrás. No uso champú, todo parejo. Mire, no uso champú, no uso gel, no me peino, no gasto, no desgasto los peines. Te ahorras mucho. No voy, no, es más, hasta yo mismo me corto el pelo con una maquinita, ni siquiera pago para cortarme el pelo. Muy bien, vámonos. Ah, bueno, Elvis, cuando llegues hasta ese punto, muchachos, den de el poquito secado, ¿eh? Hay que dejar que se seque ligeramente, aunque digan, no, más estoy poniendo bien poquita agua, independientemente le damos el tiempito de secado para que no nos vaya a afectar en absoluto con las siguientes texturas. Muy bien, Elvis, cuando llegues hasta este punto, por favor. Dice, qué tacaño, dice Greta. No, soy ecológico. Soy ecológico. Todos esos champús y todo eso también afectan. Son parte del calentamiento global. Dice ahorrador, se dice. Es correcto, es que soy de Monterrey. Dicen, ¿verdad? Dicen que somos bien codos, pero quién sabe. Muy bien. Gracias, José. ¿Quién más terminó hasta este punto? Vámonos con la tercera capita y con la tercera capa, muchachos, debemos de tener muchísimo cuidado. Debemos tener muchísimo cuidado. Pongan atención en esto. Para la tercera capa, vamos a rellenar, pero trata, por favor, por los dioses del dibujo, de no arruinarlo. Vamos a rellenar, pero ya es muy minucioso el trabajito, muy minucioso de que vamos a rellenar, por ejemplo, primero el ojo, los ojos, pero háganlo con mucho cuidado, con un detalle muy, muy bonito. ¿Sí? Me voy a acercar a esta parte de los ojos, por favor. Ojo izquierdo. Observan que en el ojo izquierdo lleva un brillito, ¿verdad? Un grisecito. Ese brillito grisecito es el que es la capa que ya tenemos. El resto lo vamos a rellenar, observa y pon mucha atención. En esta parte del relleno ya no vamos a difuminar. En algunas sí, en otras no tanto. Y como en esta parte del relleno ya no difuminamos, el polvito que sobra sencillamente lo vamos a tirar, lo vamos a quitar, pero no con la mano, no le soplemos, simplemente en un botecito de basura, puedes agarrar un botecito de basura, agarrar la hoja. Yo siempre tengo una charolita, miren, yo siempre tengo aquí una charolita. Ese charolita es donde le saco punta y aquí pongo mi basurita. Entonces, el polvito que suelta aquí, simplemente giro el papel y lo tiro aquí en mi charolita. ¿De acuerdo? No le soplamos, solamente giramos y lo tiramos en un botecito de basura, en una charolita, en el suelo y después trapeas y barres, por supuesto. Pero girando la hoja, así, ¡pum! Lo volteas totalmente de cabeza. Lo volteas y lo sacudes. No le soples. Tampoco le hagas con la mano así de, ¡ay! Lo vas a arruinar todo tu dibujo. ¿No? Y aquí se va, todo el polvito ese es el que utilicé en la mañana también y aquí lo voy echando, pero con mucho cuidado, esta parte hay que tener bastante cuidado, si lo manchamos, a ver, ¿cuántos ya se mancharon las manos? A ver, muéstrenme sus manos. Espero que no se hayan manchado. Si ya te manchaste, ya perdiste. Muy bien. Y si te manchaste un poquito, inmediatamente límpiatelo con la toallita húmeda.
Bien, trata de no manchar el dibujo. Es uno de los retos principales, muchachos, en ese tipo de dibujos. En carboncillo, en gis, en acuarelas, en cualquier técnica que suelte un poco de pintura o de pigmento, hay que trabajar con mucha limpieza. Entonces, esta parte del ojo ya no lo difumino. Eso sí se va a quedar. Vamos ahora con la tercera capa, que es el relleno. Ojo del lado derecho. Rellenamos esta parte del ojito derecho. Déjale el brillo. Déjale el brillecito. Este lleva un poquito más de brillo. Ya se dieron cuenta que el inicio no lo dejamos en blanco. No es un brillo blanco, vacío. ¿De acuerdo? Aquí en las cejitas ya comenzamos, por ejemplo, en esta parte después de los ojos, lo que no se va bueno, vamos a hacerlo de una vez. Lo que no se va a difuminar son los ojos y las fosas. Así que también rellenamos la fosa. También rellenamos la fosa y el polvito que sobre de la fosa lo tiramos. Pero voltealo totalmente la hoja. Le haces así y te echas todo el polvo encima. Lo, lo que te pasó, estás muy moreno, todo el carbono así en la cara. Bueno, ahí están las dos partes de delineado, de relleno, perdón, que no vamos a difuminar. Ahora observamos que alrededor del ojo izquierdo es un poco más oscuro que el ojo derecho, ¿de acuerdo? Alrededor del ojo izquierdo, observa. Voy a ir por partes. Primero, solo voy a rellenar y a oscurecer un poquito más el ojo izquierdo alrededor. Observa. Me baso en las arruguitas. Observa si quieres primero. La laca es hasta el final, Marcelo. Hasta el final de todo tu dibujo. Aquí rellenamos, dejando por supuesto que se vean las dos capas anteriores. Presionamos suavecito, suavecito. Entonces es de grafito tu lápiz, Gustavo. Si brilla, es de grafito. Es lo que explicábamos al inicio. Y aquí generamos la texturita también en la mejilla del lado izquierdo. Dejando algunos huequitos, si te fijas, deja algunos huequitos. En la nariz, en la parte superior de la nariz, también aquí oscurecemos un poquito más. Esa es la parte de relleno y la tercera capa de nuestro proceso. Esto de aquí sí se va a difuminar, pero muy, muy poquito. Igual, con poquita agua, bastante tenue nuestro trazo. Si le falta más oscuridad en algunos pliegues de las arruguitas, le marcamos más. ¿De acuerdo? Primero esa partecita, por favor. Primero alrededor del ojo y aquí en la mejilla del lado izquierdo. Primero esta parte. Primero aquí, no se adelanten, por favor. Primero este pedacito. ¿De acuerdo? Y ahora con el pincel agarramos nuevamente poquitita agua. Observen otra vez, nada más con la punta del pincel y le quito el exceso aquí mismo en la tacita. Solo con la puntita del pincel. Y con esto difumino esa parte. Pero ya es algo muy mínimo, muchachos. Observa. Incluso a veces como que nada más voy tocando, utilizando el polvito que acaba de soltar esa tercera capita, solamente voy tocando, difuminando muy poquito, muy poquitito, alrededor del ojito, por debajo,
Hay una línea vacía en la base del ojo. Esa ahorita si te pasaste de sombra, la podemos con el gis, la podemos rescatar. No difumines de más, solo muy poquito. Hacer que se sigan viendo las texturas de la piel, las arruguitas de la piel, y nada más tocando con la punta del pincel, difuminando bien poquito, súper suavecito, que si le empiezas a pasar todo el pincel encima, vas a arruinar totalmente tu dibujo. Muy, muy minucioso. Que si te tiembla la mano, está mejor. El óleo tarda en secarse, ¿eh? No se preocupen, en la mañana me decían lo mismo, no eres el único. Hay algunos que todavía no se les seca el óleo, pero el óleo, dependiendo de la cantidad de pintura que le hayas puesto, tarda en secar. Si le pusiste muy poquita pintura, tarda un día o 2 días. Si le pusieron mucha pintura y más aparte el lugar donde viven es húmedo o frío o fresco, se tarda más. Les conté en la mañana también, por ejemplo, que una vez yo pinté en óleo un 29 de diciembre. Hacía mucho frío y estaba lloviendo mucho. Fue el peor caso que me tocó. Una pintura la trabajé con mucho aceite para hacerla en un solo día, pero le puse mucha pintura y le puse suficiente aceite. Se tardó 15 días en secar. 15 días. Entonces, en algún momento se va a secar, no se preocupen. Pero sí tarda cuando le pones mucha pintura o está fresco o húmedo el lugar en donde vives. Depende mucho del clima y depende de la cantidad de pintura. La manera más rápida en donde se seca es si utilizas bien poquita pintura y tu lugar donde vives es muy seco y caluroso. Ahí sí se puede secar de un día para otro si le pones así exageradamente poquita pintura. Muy bien, aquí ya se dieron cuenta de este sombreado del lado izquierdo. Ese ya quedó. Le falta nada más la capita de claros. Del lado derecho, en el ojo derecho, alrededor, también, pero es más poquito. Observen que esta partecita ya es más poquita. Sombreamos, rellenamos esta partecita. Y solamente poquito. Si se te perdió en alguna parte, pues le recuperamos con un poquito de marcado encima. Y difuminamos nuevamente. Solo ese cachito en el ojo derecho, alrededor del ojo derecho, ya es muy poquito. Lleva más cantidad de luz. Más cantidad de luz lleva del lado derecho. Sombreamos muy poquito, difuminamos poco. ¿De acuerdo? Alrededor del ojito también. Fíjate que la tinta que te queda o el polvito que te queda en el pincel, si sigue manchando todavía el pincel, aprovéchalo y eso úsalo para sombrear otras partes. Por ejemplo, mi pincel está ya muy oscuro. Lo aprovecho y mira aquí en el ojito, si me faltó un poquito más de sombra con lo que tengo en el pincel, lo uso para dibujar y texturizar. Muy bien. En la mejilla debajo del lado derecho, aquí también hay una sombrita y difuminamos. Y estos acabados ya van a quedarse listos, ya van a quedar terminados. Ya nada más para ponerle encima un poquito de gis blanco y marcar un poco las luces o
corregir algunas partes donde nos hayamos pasado de sombras. Recuerden que cuando pierden una clase, Nancy, lo que hacemos cuando pierden una clase es recuperarla con otra fecha. Con otra fecha, normalmente, si no logran tomarla una, me escriben por WhatsApp, y si no lograron tomarla completa, pues, o no la pudieron tomar. Sí, cuando no la pueden tomar, se recupera sencillamente con otra fecha. Ahí ya tenemos, ya esta parte de la frente ya está, no me falta aquí arribita, ya está casi lista, nada más falta aquí un pequeña sombra. De hecho en los cuernitos también, aquí en los cuernitos, debajo de los cuernitos. Y ese cachito lo sombreamos también, lo difuminamos, perdón. Pero como aquí ya le presionamos un poquito más, aquí ya trata de presionarle más fuertecillo, más intenso. Ahora vienen las orejas. En las orejas es mucho relleno. En las orejas es bastante relleno. Aquí hay que tener mucho cuidado porque todo el polvito que suelte. Perdón, antes. El polvito que te haya sobrado de esa parte, tíralo antes de pasar a las orejas. Quedó un poquito polvito, casi nada, pero de todas maneras tíralo para que no te vaya a estorbar. Ándale, Alex, algo muy parecido, se parece a la tinta china. Ahora, lo poquito que me quedó ya del polvito lo tiré. Perdón, sí, la nariz. Antes de las orejas sigue la nariz, ya me andaba brincando la nariz. Parece cabeza de rana, ¿verdad? O así, que parece un monstrillo. La nariz, los ojitos. Está tristecillo, ¿verdad? El monstrillo. Déjenme lo enfoco un poquitito mejor. Ahí está. Aquí también, muchachos. En esta parte, movimientos circulares. Hacemos movimientos circulares con la cadera. No es cierto. Con el lápiz. Con el lápiz. Así no. Para poder definir estas partecitas de mayor sombra en la nariz. Movimientos circulares. Fosa derecha. Fosa izquierda. Dejamos un espacio en la base de la fosa izquierda por debajo. Toda la base del lado derecho en la fosa derecha. Y la barbilla o el labio inferior, va mucho más oscuro. Aquí le presionamos fuerte. Y entonces difuminamos de nuevo. También no hay que abusar en el difuminado aquí, es con movimientos también ligeramente circulares. Con movimientos circulares, dejando que se vea un poquito los granitos. Si se ocultan, no pasa nada. Ahorita con el gis blanco recuperamos un poquito esa parte. Pero si lo puedes dejar descubierto desde antes, mucho mejor. Difuminamos y generamos texturita. En la barbilla o en el labio inferior también es para que se pegue un poquito el polvito del carbón sobre el papel. Y la texturita circular o redondeada, pues le va a ayudar un poquito más también a que no se vea plano, que se vea con textura. Esa linecita de la boca hay que desaparecerla, pero difuminándola y combinándola que según hacia abajo esta linecita de la boca, que se pierda hacia la parte de abajo. Me faltó colocar aquí una textura encima de la nariz, así como una M. Como una M. El pincel es Rodin, así es. Polytech de Rodin. Sintético, de acuarela, suavecito. Vámonos con la oreja, por favor. Oreja del lado izquierdo.
Está quedando bonito, ¿verdad? Bueno, el mío, no sé el de ustedes. ¿Cómo está quedando el de ustedes? ¿Va bien? Tírenle el polvito. Aquí también sobró polvito. En la mañana les gustó mucho también. Ahora sombreamos, por favor, la oreja izquierda. Aquí remarcamos mucho los pliegues. Remarcamos mucho los pliegues. Y rellenamos un poquito más intenso la parte oscura de la oreja, la que hayamos dejado ligeramente vacía, sin tanta textura. Y antes de pasarnos a cualquier otro lugar, ahí mismo, el polvito no le sople, no le hagan nada. Difumínalo, por favor, con poquita agua. Si quieres hacer texturitas de pelitos, también lo puedes hacer. Pero trata de difuminar un poco y generar el efecto acuarela. Poquita agua, por favor. Les voy a compartir esa canción, me gusta mucho. No sé si lo conozcan, el grupo de los Creedence. Ahí está la orejita. Si le sobró polvito, antes de hacer cualquier otra cosa, el polvito tíralo. Tírale el polvito si le sobró. ¿Está padre, ¿verdad, Ricardo? Los Creedence, ¿sí conocen a los Creedence? Sombra de la oreja derecha. Aquí presionenla con fuerza, ¿eh? Oscuro total. Uy, sí, los Creedence son padrísimos, son unos clásicos. Está fácil, ¿no? La oreja. Combinamos con agua. ¿Saben qué me faltó? En la oreja izquierda, lo voy a hacer aquí. Debajo de las orejas hay pelito. No sé si logran verlo. Lo voy a enfocar aquí. Debajo de la oreja, en las orillitas, hay pelito. Con el pincel, hacernos estos pelitos. No con el lápiz, con el pincel. ¿Saben qué padre se ve la orejita con los pelitos? Vamos a hacerla a la izquierda también. Me faltó. Me faltaron los pelitos a la oreja izquierda. Hacemos un par de pelitos por debajo. Alrededor, todo alrededor, pero bien formaditos, por favor.
También alrededor de la cara, claro que sí. Si le ponen aquí sus pelitos, les va a ayudar muchísimo, muchísimo a darle un efecto más realista. Y si le dejan el fondo en blanco, pues se va a ver bien padre el contraste. Es correcto, Mariano, los sintéticos son los suavecitos. Este de aquí es de pelito naranja, es sintético. El sintético es muy apto para acuarela, precisamente. El sintético, aunque el ideal, muchachos, para acuarela, si en algún momento se quieren comprar un pincel así bien padre, traten de buscar lo que sea de nylon. El nylon es el pelito blanco, los de pelito blanco, pero está súper suavecito, extremadamente suavecito el de pelito de nylon. Ese es el súper de para acuarela. Los de pelito de nylon se ven muy bonitos con ese. Aquí en la barbita también, en la barbita. Está bien para el efecto de este con el pincelito formando un montón de pelitos hacia abajo. Muy bien, ahora la parte del cuernito, lo de los cuernitos, también sombreamos y esta ya es la última parte para poder rellenar y después ahorita le ponemos la laca, Santiago, todavía no terminamos, chao, tranquilo. Cuernito izquierdo, ¿a poco no está quedando bien bonito? Para ponértela de máscara, mira así, cabeza de toro. Cuernito del lado izquierdo, lo rellenamos, observa la parte más oscura, rellenamos generando textura, presionando fuerte, sin miedo y te vas a dar cuenta que ya es muy poquito, ya es muy poquito. Les adelanto, mientras vamos trabajando con esto, les adelanto que la laca tienen que ponerla hasta el final de su dibujo. Cuando ya terminen totalmente todo el detalle de su dibujo, tienen que usar la laca afuera de su casa, no adentro, porque huele a pintura. Te va a doler la cabeza si la respiras dentro de tu casa. Huele muy fuerte. Es un solvente. Así que afuera de tu casa se le pone por capas. El uso que nosotros utilizamos precisamente con el efecto acuarela, el uso que le dimos en el efecto acuarela, el agua ya hizo que se pegara un poquito el polvito del carbón al papel. Por lo tanto, ya no hay que ponerle tantas capas de laca. Sí le vamos a poner laca, pero te vas a dar cuenta que con una o con dos capitas va a ser suficiente. Si le pones, tienes que ponerle laca hasta que deje de manchar. El proceso es ponerle laca a 30 centímetros de distancia de la laca del papel. Es más, aquí te voy a dar el ejemplo antes de continuar. Voy a quitar el polvito porque tiene mucho polvito aquí en el cuerno. Observa, muchachos. La laca es esta de aquí. Tienes que agitarla muy bien. Tienes que agitarla bastante, bastante bien. Y al final, solo hasta el final, se destapa, se pone el dibujo parado, así vertical, paradito se pone. Y debe de tener una distancia entre la laca y el dibujo de 30 centímetros. Y lo vas a poner afuera, ¿de acuerdo? Afuera de tu casa, no adentro, porque te intoxicas. Luego te va a doler la cabeza, se te va a caer la cabeza. Le damos laca, una capita de laca sin aerosol. Una capita de laca, se va a escuchar el tss. Una capita, dejamos secar. Dejamos que se seque la primera capita. Con el dedo, tocas el dibujo y si sigue manchando, le das otra capita. Y otra vez, tss, y deja secar. Tocas de nuevo. Y si sigue manchando, otra capita.
hasta que deje de manchar, pero capa por capa. No le pongas muchas capas al mismo tiempo porque se va a remojar y te va a arruinar tu dibujo. Capa por capa. Se tarda en secar cada capita como 30 segundos. Es muy rápido, ¿sí? Pero una capita le pones y unos 30 segunditos. Tocas, si sigue manchando, le pones otra capita y otros 30 segunditos. Le soplas. Pero es rápido, ¿de acuerdo? Y así hasta que deje de secar, pero repito, afuera de tu casa, no adentro, porque te puedes intoxicar. El así es. Aquí ya sombré el cuernito. Voy a rellenar el otro. Voy a rellenar el otro cuernito. Ya casi terminamos, muchachos. Me falta nada más terminar este cuernito. Le pongo el blanco y con eso ya terminamos. Cuernito del lado derecho. Al momento de rellenar, asegúrate de dar las líneas en el mismo sentido que hicimos al inicio los trazos, en el boceto, al mismo sentido. ¿De acuerdo? Tiramos el polvito. Y ya difuminamos muy poquito. Ay, tiré el polvito antes. Bueno, todavía tiene. Acabo está muy marcada esta capa. Difuminamos un poquitito. Ya en este cuernito ya es un difuminado muy simple. Muy simplecito. Levante la mano los que le van a poner el fondo del cuerpo. Perfecto. ¿Se entiende, muchachos, hasta este punto todo el trabajo del carbón y el efecto acuarela? Si le vas a completar el fondo, es exactamente lo mismo. Primero la capita más clara, después de líneas con las arruguitas, le das la textura del pelito y al final el relleno. Pero entre cada capa, muy poquita agua para difuminar. ¿De acuerdo? Aquí ya tengo mi todo, ya completé toda la sombra. Ahora vamos como último recurso con el gis blanco, por favor. Como último recurso, utilizamos el gis blanco. Tráiganselo, por favor. Espero que se alcance a ver. Pongan atención aquí. No se me distraigan, por favor, porque quiero mostrarles cómo cambia el efecto del gis cuando le aumentamos un poquito las luces. Observa, por favor. Lo voy a hacer debajo del ojito. Observa. Con una esquinita del gisecito, aquí le voy a dar unas lucecitas. ¿Sí se logra ver? ¿Sí? Se logra ver bien poquito porque le di correcto. Mira, se va a ver más a la izquierda. Observa. Debajo del ojo hay una lucecita. ¿Ya lo viste? En el grosor de la piel. Este de aquí. Debajo del ojito. Ese es el grosor de la pielecita. ¿Correcto? Y con el gisecito vas aumentando estas lucecitas. El gis blanco ya no se va a difuminar con agua. Si lo difuminas con agua, pues se te va a desaparecer. Este ya no se toca, ya no se difumina con agua. Ya no lo toques, por favor. El gis blanco ya no se difumina con nada. En la nariz. Aquí hay unas lucecitas muy marcadas. Solamente tírale el polvito, no difumines nada del gis. La naricita, debajo de la fosa izquierda. Sí se ve, ¿verdad? Sí se logra ver la colocación de lo blanco. A ver, alguien que me diga si se ve o no se ve. Sí, ¿verdad? Gracias. Ahí hacemos un alto contraste precisamente para esto. Las barbitas, los bigotillos que estén mucho más claros con este mismo gisecito sobre, sobre la parte oscura, por supuesto. Aquí dibujamos los pelitos blancos, ¿ya lo vieron? Los pelitos blancos.
Esto es lo que trabajamos cuando se trata de generar un contraste encima de un trazo oscuro con el gis blanco. Se logra diferenciar y te ayuda a generar un muy buen volumen en tu dibujo. Y aquí rescatas toda la parte que te haya quedado un poquitito más oscura. Si te pasaste de sombra, que espero que no, pero si te pasaste de sombra, con el gisecito blanco puedes rescatar algunas partes, pero tampoco es abusar. No hay que abusar de mucho gis, porque luego vas a aclarar todo otra vez y de nada habrá servido todas las capas que le pusiste al inicio con el gisecito. Es una de las mejores herramientas el gis, porque es más sólido que cualquier otra herramienta. En los cuernitos, claro que sí. Si te pasaste también en la parte de los cuernitos. Les voy a compartir esta. Alejandro, Delfina, Queta, muy bien, muchachos. Juan Pablo, Mariana, José Sánchez, excelente. Ahí hay uno que sí se llama Lenovo, pero no viene cómo se llama, pero quedó muy bien. Yaneli, ¿es Yaneli o Janelli? ¿Cómo se pronuncia? Es con Y, ¿verdad? Como Yaneli, si estoy bien. Sí, ¿verdad? Yaneli, muy bien. Muy bien, gracias, Yaneli. Michelle, Sergio, muy bien. Le quedaron padres los cuernitos, Sergio. Tan chiquillos, pero se ven muy bien. Ahí, Dana, perfecto. Greta, la Greta.
con una telecilla. Está padre ese fondito. Julieta, muy bien. Gracias, muchachos. Padrísimos. Gracias, Camila. Muy bien. A ver, aquí quién me estaba mostrando este. Melissa. Daniela Salgado. Muy bien, muchas gracias. Quedó padrísimo, Dani. Perfecto, muchachos. Espero que les haya gustado. No lo sé, fíjate, Alejandro. No, no, ¿cómo le haces para la tele, Greta? No sé si es una plantilla de ahí de Zoom. Firmen sus dibujos, muchachos. Firmen sus dibujos. Yo le voy a poner mi firmita aquí como un arete. En aquí el aretillo. Cae el aretito. Y firmen sus dibujos. El 2020. Luego le pongo mi nombre porque luego me tardo mucho. Actualizas el Zoom, dice Greta Alex. En la actualización me imagino que viene ahí las plantillas. Cuídense mucho, muchachos. Espero que les haya gustado. Un aretillo. Está padre, ¿no? Cuídense, nos vemos el día de mañana. Espero que les haya servido la práctica, muchachos. Es una de las excepciones, Alex. Así como en GIS, en otras también, pero por ejemplo, este efecto es una de las excepciones donde sí difuminamos durante. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Pórtense bien. Mañana tenemos la práctica de personajes de Dragon Ball. Va a estar padre el día de mañana. Vamos a hacer puros Gokus. Toda la clase. Goku de niño, Goku de joven, Goku de adulto, Goku de viejo. Así todo, todo con puros Gokus. Cuídense mucho. Ah, no es cierto. Bueno, sí, pero espero que sí hagamos muchos Dragon Balls. Digo, muchos Gokuses. Kokun. Cuídense mucho, muchachos, pórtense bien. Ahí Andy ya puso su telecita. Su tele clásica. Muy bien, nos vemos el día de mañana, muchachos. Ay, pónganle laca, por favor.